Buenos días, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hoy estamos transitando el mes de junio del año 2024. El tema que traigo sería la extinción de las penas. Me voy a referir la forma más simple y sencilla que me resulte posible a los efectos de que todos los que observen este video puedan comprenderlo. Comienzo con un recordatorio sobre lo que expuse en algún momento en un video que realicé algunos años atrás, que está registrado bajo el número 7, que habla de las penas y distintos tipos. Por ello pregunto en primer lugar, ¿qué es la pena? Cuando se produce la violación de la ley penal, conforme al principio de que todo delito debe ser penado, comprobado de quien resulta ser el autor de esa violación es sancionado y se le va a aplicar una pena, la cual puede ser, en algunos casos, privativa de la libertad, llámese esta reclusión o prisión, y en otros privativas de diferentes tipos de bienes o derechos, como ser, por ejemplo, la inhabilitación o la multa. La pena es el principal instrumento de que dispone el Estado como reacción frente al delito y, como lo dije hace un instante, consiste en una restricción de derechos. La pena niega, lo aniquila al delito, restableciendo así el derecho lesionado y el orden público en particular también. Ahora bien, esta pena o una medida de seguridad se extingue con todos sus efectos por el cumplimiento de aquellas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. El Código Penal se indica, entre otros, que los medios de extinción de la pena son la muerte del condenado. Creo que mucho para explicar no hace falta. Una persona que está presa y muere, la pena ya se extinguió con la muerte de él. La amnistía, donde ya lo dije en otros videos, que es el perdón que otorga el poder legislativo. El reconocimiento de inocencia, es decir, puede ser que una persona se hayan equivocado en su momento y al reconocer que está cursando una pena injustamente y por ser inocente, otorgarle la libertad. El indulto, y esto también es un perdón que ofrece el Poder Ejecutivo, la rehabilitación, la prescripción, y acá cuando hablo de prescripción es que si se quebró la condena, porque en realidad, si yo estoy hablando de que una persona es condenada es porque está presa, pero a lo mejor esto de que se la condena no está firme, está gozando de libertad mientras no quede firme, entonces no hay peligros procesales de acuerdo al juez, esos peligros de fuga o entorpecimiento para la justicia o cosas por el estilo, y a lo mejor en ese interín, que ya está penado, se va y no vuelve durante el curso de esa medida y después termina con la prescripción de ese quebrantamiento de pena. También por el cumplimiento de la pena, es decir, cumplió todo lo que la sentencia ordenó, o inclusive salió un poco antes, pero la sentencia se debe de cumplir, salió un poco antes, me refiero con una libertad condicional, o por la medida de seguridad aplicada o curativa que ha tenido. Por otro lado, tenemos una nueva ley que haya salido que sea favorable al condenado, y entonces saben ustedes que se aplica en cuanto a la ley más favorable, la ley más benigna, que se le dice vulgarmente. ¿Y cuándo prescriben las penas en este caso entonces? Bueno, si estamos hablando de la reclusión, a los 20 años. Si hablamos de prisión, también a los 20 años. La de reclusión o prisión temporal, en el tiempo igual a la de la condena que fue aplicada. Y cuando hablamos de multa, a los 2 años. Cabe señalar que para estos casos que he mencionado precedentemente, hablamos del derecho del Estado de hacerla cumplir.
Y es este derecho que se extingue por el transcurso del tiempo, es decir, ¿cuál? El que el Estado tiene para hacer cumplir con la pena. La prescripción de la pena comienza a correr a partir de ¿cuándo? Desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de esa condena, si es que estaba empezado a cumplirse. Si hablamos del indulto, bueno, acá vamos a hacer extinguir la pena y sus efectos, con la excepción de las indemnizaciones que se deba a particulares. En el caso, el perdón de la parte ofendida, en esto hablamos si es calumnias e injurias, que estamos hablando de las dependientes de instancia privada del artículo 73 del Código Penal, y que en el caso de que hubiere partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovecha a los demás en estos casos. Las indemnizaciones que son de carácter pecuniarias, que están inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de muerto. Por eso muchas veces alguien dice, ¿por qué no se le hace una demanda por daños y perjuicios a aquella persona que robó o hurtó a determinada persona? Esas son cuestiones absolutamente privativas de la persona que ha sufrido el delito. Con esto doy fin por el tema, que es un tema relativamente corto y no quiero cansarlo con más palabreríos. Me despido hasta un próximo video. Que pasen un buen día.